Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en nuestra segunda entrega de Mayordomía en el Espíritu. Esta serie de enseñanzas a través de las cuales hemos venido siendo desafiados por la palabra de Dios para reconocer nuestro llamado a ser mayordomos fieles. Pero para entender también que esta mayordomía, que probablemente tradicionalmente hemos podido ver como una práctica, más bien sea vista como un resultado de una vida en el Espíritu. Porque más allá que simular la obra del Espíritu Santo, con la mejor intención, por supuesto, desde el alma, nosotros estamos más bien llamados a abordar la cuestión de los bienes materiales viviendo en el Espíritu, como hemos sido llamados. Y ya en nuestra primera entrega hemos empezado a profundizar esto, y por eso yo quiero dar apertura a esta segunda oportunidad, poniéndonos otra vez en las manos del Señor. Padre de los cielos, gracias porque tu presencia está en este lugar. Incluso, Señor, está en los lugares donde remotamente esta enseñanza va a ser estudiada, va a ser meditada, Señor, guiada por tu Santo Espíritu. Yo clamo a ti para que tú seas llenando, Señor, el espacio, para que tú seas ocupando las mentes y los corazones de cada uno de nosotros, y que seas permitiéndonos abordar, Señor, esta enseñanza desde tu perspectiva. Señor, no queremos que sean nuestras emociones, no queremos que sean nuestras razones, queremos que sea nuestro espíritu en conexión con tu Espíritu Santo el que nos permita incrementar nuestra visión, a ampliar nuestra capacidad de entendimiento, Señor, para vivir como es tu voluntad en el Espíritu y no en la carne. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, como les decía, en la primera entrega nosotros estuvimos trabajando, revisando una introducción muy importante que nace allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24, en ese versículo corto, conocido y poderoso, que habla de que nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y en ese texto éramos muy enfáticos en enfocarnos en dos términos del texto original. Uno que se refiere a mamoná. Cuando se habla de las riquezas, aquí no solamente se está hablando de dinero simplemente, o de bienes materiales, se está hablando de mamoná para referirse a ese dinero y esos bienes materiales, reconociendo que existe una deidad, un Dios que se llama mamoná, y planteando entonces este como un asunto tremendamente espiritual, en el cual o uno va a servir a Dios, va a amar a Dios, o uno va a servir a las riquezas, o va a amar a las riquezas. Es una decisión que debemos tomar. Y hacíamos también énfasis en otro término del original, que es agapisei, como está conjugado el verbo ágape, el término amor. Revisábamos también que la palabra que nosotros conocemos como amor, o que se traduce al español en la escritura como amor, tiene varias palabras originales, pero es bien interesante como en este caso, cuando se habla del amor al dinero o del amor a Dios, pues estamos encontrándonos con el mismo término al que se refiere 1 Corintios 13 para referirse al amor. Es el mismo término que utilizó Jesús para decirle a Pedro: ¿me amas? Y en esa conversación interesante, que seguramente en otra oportunidad podemos profundizar, vemos la diferencia que hay entre el amor filios y el amor ágape. Pero este es el amor de Dios. Entonces aquí vemos la complejidad, el reto, el desafío que significa este tema de relacionarnos con los bienes materiales. Y que, como también lo decía en la primera entrega, no se trata únicamente de procedimientos, no se trata únicamente de buenas prácticas que puedan surgir de nuestro corazón bien intencionado, sino que más bien se trata de que, viviendo en el Espíritu, residiendo el Espíritu Santo, gracias al bautismo de Jesús como bautizador, nosotros podamos ejercer como mayordomos fieles. Así que concluíamos que nuestra relación con los bienes materiales es una relación tremendamente espiritual. Y también nos referíamos a Gálatas capítulo 5, 16,
donde la Escritura nos desafía. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Estamos llamados entonces, en todo por supuesto, pero en este tema de la mayordomía, a ejercerlo en el Espíritu, ¿cierto? Y claramente el texto original es neumati, es como se conjuga aquí para referirse al espíritu, ¿cierto? Que tiene que ver con nuestro espíritu, o sea, ejercer desde el espíritu, por supuesto, guiados por el Espíritu Santo. Y cuando habla de la carne se refiere a sarx, que es otro término que hace referencia a nuestra humanidad. Y aquí también hacíamos la aclaración de que solemos asociar a este tema de la carne solamente lo evidentemente pecaminoso, como lo terriblemente espantoso del ser humano, como la lascivia, como la lujuria, como la inmoralidad. Pero el término usado para carne se refiere en general no solamente a esto que tocamos, sino a nuestra alma, es decir, donde residen nuestras emociones, pero también nuestras razones y nuestros pensamientos. Entonces, cuando lo que la Escritura nos está llamando a vivir en el Espíritu en contraste con la carne, nos está diciendo es, no se trata de hacerlo con buenas razones, no se trata de hacerlo con las emociones, sino que se trata de hacerlo en el Espíritu. Lo que tampoco significa que neguemos que hay unas emociones puestas por Dios allí, que neguemos que hay un intelecto y una sabiduría que es puesta por Dios allí, pero de lo que se trata es que éstas estén sirviendo al Espíritu del ser humano en conexión con el Espíritu de Dios. El Espíritu del nuevo nacido, de aquel que ha sido redimido por Jesús para poder vivir gracias a la obra de Cristo en el Espíritu. Así pues, entonces pudimos nosotros dar un vistazo general de cómo esa relación de los bienes materiales en la carne, aunque pudiera tener apariencia de piedad, era desastrosa. Y recordábamos la historia de Ananías y Zafira. Cómo estas personas, cuando Pedro las inquiere, cuando Pedro les reclama, no les dice otra cosa que ustedes porque han querido engañar al Espíritu Santo, porque han querido falsificar la obra del Espíritu Santo al obrar en un asunto material. Y eso es, por supuesto, a lo que estamos llamados. Desde esa perspectiva, entonces, enfocamos esta serie de enseñanzas sobre la mayordomía en el Espíritu, tratando de tener como un sensor, como un monitor que nos permita ver qué tan en el Espíritu estamos relacionándonos con los bienes materiales y entonces poder detectar allí la necesidad de poder ser restaurados, de ser renovados, de ser transformados por el poder del Espíritu Santo para de verdad estar en sintonía. Esta es la otra aclaración importante que tenemos que hacer aquí, porque cuando hablamos de cada uno de estos frutos del Espíritu, no estamos diciendo que ahora tú practiques el amor desde tu carne para tener un resultado en cuanto a los bienes materiales. No. Lo que estamos diciendo es que revises tu relación en cuanto al amor y los bienes materiales para saber si tú estás en el Espíritu o no. Y si no estás en el Espíritu, entonces de lo que se trata es de ir al Espíritu para poder como resultado ser mayordomos fieles. Entonces veíamos los tres primeros frutos, veíamos cómo mayordomos en el Espíritu eran personas que se expresan desde el amor. Y veíamos cómo, sí, pero cómo hablar de dinero y de amor. Pero claro, 1 Timoteo capítulo 6 nos está hablando de que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y veíamos también en Mateo 6 que de lo que se trataba era de amar a Dios o amar al dinero. Entonces sí, tenía todo que ver cómo se expresaba tanto el amor de quienes viven en el Espíritu y cómo lo expresan en su ámbito material, pero también veíamos cómo la raíz de todos los males, los problemas de la sociedad a través de los siglos han estado fundamentados en la falta de amor, en la ausencia del amor. Y eso se ha materializado, claro, en la pobreza, en la contaminación, en un montón de cosas que hoy son los graves problemas que experimenta la humanidad. Y dijimos también mucho en la pasada entrega sobre el que mayordomos en el Espíritu
es gente que logra vivir en el gozo. Y veíamos cómo la Biblia nos desafía a que no podemos estar esclavos del dinero para poder estar felices y satisfechos. Porque lo que la Escritura, Jesús mismo nos decía, era que la felicidad, la realización del ser humano no depende de los bienes que posee. Y por eso entonces nos estábamos enfocando en que claramente un mayordomo fiel, un mayordomo que ejerce desde el Espíritu, es uno que está comprometido, que puede vivir realmente gozoso a pesar de las circunstancias. Que no importa si hay abundancia o escasez, como decía el apóstol Pablo, pues él va a cumplir ese llamado, ese mandato de estar siempre gozosos. La felicidad no depende de los bienes materiales, porque entonces cuando eso sucede, aquí lo que estaríamos viendo es, no estoy en el Espíritu, estoy amando seguramente más al dinero que a Dios. Y el tercer fruto que vimos en la entrega anterior fue que los mayordomos en el Espíritu experimentan paz. Y esto lo que nos llevaba era ver cómo, a pesar de las circunstancias, cuando estamos en el Espíritu, nosotros no estamos afanados. Y no significa que no tengamos necesidades, no significa que no tengamos retos, pero no estamos afanados. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el Espíritu somos conscientes de que Dios suplirá todo lo que nos falte. Porque Dios va a llenar nuestro corazón de esa paz que procede de la tranquilidad de saber que de Él dependemos, que Él es nuestro proveedor, que Él es consciente de lo que necesitamos y que si algo no tenemos, pues es porque no lo necesitamos. Y es entonces cuando nos queremos conectar ahora con otros tres frutos del Espíritu que nos permiten seguir monitoreando si estamos teniendo una relación con los bienes materiales de mayordomos fieles que viven en el Espíritu o si lo estamos haciendo en la carne. ¿Para qué? Como lo dije hace un momento, para si descubrimos que algo anda mal, poder ir de nuevo a la cruz. Encontrarnos con Jesús, nuestro Salvador, pero también nuestro bautizador con el Espíritu Santo. Poder resolver ante Él aquellos quebrantos que nos tienen atados para estar interactuando con los bienes materiales como esclavos y no como mayordomos, como deberíamos ser. Y a través de Él, de la obra de su Santo Espíritu, poder ser libres. Así que el cuarto tema que queremos tocar es: mayordomos en el Espíritu demuestran paciencia. Sí, este fruto del Espíritu Santo también se materializa. Y quiero referirme a un par de textos bíblicos para sustentar esto. El primero está en Proverbios 23, del 4 al 5. Dice: no te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. Cuando pones tus ojos en ella, ya no está. Porque la riqueza ciertamente se hace alas, como águilas, que vuelan hacia los cielos. Este proverbio es bien interesante y la primera mirada que quiero invitarte a que le tengas es de que quién lo escribe. Estamos hablando de Salomón, el hombre más adinerado del mundo. El hombre más exitoso en los negocios. El hombre que, como él mismo lo dice en el libro de Eclesiastés, no se limitó para disfrutar de todos los placeres que los bienes materiales podrían brindar. Sin embargo, ese mismo hombre nos está trayendo luz en un engaño del cual usualmente somos víctimas. No te fatigues en adquirir riquezas. ¿Cuál es, si lo analizas de fondo, cuál es la principal angustia? ¿Cuál es el principal reto y desafío? ¿Cuál es el principal interés que hoy mueve al mundo? ¿No es acaso el dinero? Sí, y es que se ve tan circunstancial, hasta tan cómico, desde aquel famoso programa que seguramente algunos de ustedes vieron, que se llamaba El Todo por la Plata, ¿se acuerdan? Gente dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero. Pero así de caricaturesco como suena en ese programa, es la vida real. La teoría del consumismo, del capitalismo salvaje y aún hasta del socialismo que se enmascara en procurar el bienestar de los desposeídos, pero en últimas lo que procura más bien es cobrar venganza de los que tradicionalmente a través de los bienes materiales han hecho daño a otros. Todos a una están alineados con el mismo problema: la fatiga por el adquirir riquezas.
Pero el hombre más rico del mundo, inspirado por el Espíritu Santo, en el libro de los Proverbios nos dice, deje de pensar en eso. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes ponen los ojos en eso, están engañados. Eso es un espejismo. Él, que lo tuvo todo, dijo, mire, eso no llenó mi corazón. Pero no solo él. A través de la historia hemos visto cientos y miles de casos de personas que lo han alcanzado todo y sin embargo terminan quitándose la vida. ¿Por qué? Porque simplemente lo que ha sucedido con ellos es que llegan al desencanto de que eso no satisfizo su necesidad, porque nunca entendieron que en el corazón del hombre hay un vacío del tamaño de Dios. Es por eso que debemos ser pacientes. Aquí se materializa la paciencia. ¿Cuál es el afán de tener más dinero? ¿Cuál es el afán de poseer más? ¿Cuál es el afán de ampliar mi casa? ¿Cuál es el afán del vehículo que quiero? ¿Cuál es el afán de...? No estoy diciendo que no hayan necesidades. No estoy diciendo que sea legítimo que tú quieras aspirar a tener algo mejor. Pero lo que estoy diciendo es, cuidado, porque cuando no tienes paciencia, es decir, la facultad de esperar a que en su tiempo Dios, quien ha dicho que suplirá todo lo que os haga falta, lo supla conforme a sus riquezas en gloria. El no hacerlo, entonces me conecta con la siguiente idea que quiero traer también del mismo libro de los Proverbios, pero ahora estoy en el capítulo 28, versículos 18 al 20, donde dice, el que anda en integridad será salvo, mas el que es de camino torcido caerá de repente. El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue propósitos vanos se llenará de pobreza. El hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Miren estos tres versos cómo se conectan con la paciencia o con la falta de paciencia. El que anda en integridad será salvo, mas el que es de camino torcido caerá de repente. ¿Cuál es la razón por la cual la gente cae en camino torcido? ¿No es la impaciencia? ¿No es la oportunidad? ¿No es la cultura del cuarto de hora que tanto daño ha hecho a nuestra sociedad? Porque sí, claro, solemos hablar de los ladrones de cuello blanco. Hablamos de que es que los políticos y los altos gobernantes son corruptos, pero ¿es verdad? ¿No será que casi todos en un país como el nuestro terminamos siendo corruptos, así sea potenciales? Porque no lo somos porque no tenemos la oportunidad, pero sí estamos inoculados con el virus destructor de esa cultura del cuarto de hora. No, es que si yo tuviera la oportunidad, es que espere que yo llegue allá y verá cómo yo lo hago. Y eso es lo que suele suceder. Eso es a lo cual solemos estar enfrentados. Pero aquí la Escritura dice, oiga, ¿sabe qué? El que toma ese camino torcido por impaciente, porque quiere llegar más rápido, porque como decía algún líder social en Colombia, un líder político en Colombia, la cultura del atajo nos seduce, entonces pues va a caer en esa trampa. Mas el que es paciente y anda en integridad, entonces ese será salvo. Pero dice, el que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue propósitos vanos se llenará de pobreza. ¿Qué te dice esto? ¿Qué es el trabajo? El trabajo paciente. Labrar la tierra es una actividad que requiere de paciencia. No es tan fácil como oprimir los botones del cajero electrónico para que arroje dinero. Es necesario planificar el clima. Con respecto al clima, es necesario preparar la tierra. Es necesario ararla, es necesario poner una semilla, esperar a que la semilla germine, a que la planta crezca, hay que cuidar la planta. Y dependiendo del tipo de cultivo podrán ser 6 meses o hasta años lo que hay que esperar para poder recoger una cosecha. Eso es a lo que se refiere. El que labra su tierra se saciará de pan. O sea, el que es paciente, el que invierte de su esfuerzo, de su tiempo para conseguir un resultado es el que efectivamente lo recibe. Pero el que sigue propósitos vanos se llenará de pobreza. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces estamos siendo desafiados
por nuestra carne cuando resultan esos anuncios milagrosos en que con este negocio, sin hacer nada, tú te vas a ganar un montón de plata. No fue eso lo que pasó con DMG. ¿No fue eso lo que llevó a la quiebra a muchas personas, a meterse en deudas para enriquecerse rápidamente porque era tan fácil como ir y dejar una platica allá y volver al mes siguiente para que se la entregaran duplicada? Pero lo triste de la historia es que a pesar de que eso sucedió, hoy siguen existiendo cadenas, hoy siguen existiendo pirámides, hoy siguen ofreciéndole a la gente que por hacer nada, que por ver televisión o por ver publicidad en el celular van a ganar muchísimo dinero. El que sigue propósitos vanos se llenará de pobreza. Muchas personas han sufrido graves consecuencias derivadas de ¿qué? Falta de paciencia. Porque en lugar de tomar el camino de trabajar diligentemente, como plantea el texto al decir labrar la tierra, buscan atajos. Otra vez son caminos cortos para llegar allá. Recuerdo una conversación con un joven hace muchos años, el que angustiosamente sufría porque era que él todavía no tenía un carro y apenas estaba graduando de la universidad y era que necesitaba ese carro para poder salir adelante. Y yo hablaba con paciencia y amor con él, pero en mis adentros decía, wow, ¿cuántos años tuvo que pasar desde que yo me gradué y empecé a trabajar diligentemente para que Dios supliera la necesidad de tener un carro? Tuvo que pasar años, tuve que aprender a hacer un montón de cosas como ahorrar, como confiar en Él para darme cuenta de que Él lo iba a suplir cuando me fuera necesario. Pero no, en la cultura inmediatista en la que vivimos, en la del café express, en la del medicamento que te quita inmediatamente el dolor, es bien difícil escoger la paciencia. Y claro, otra vez lo digo, no se trata de que yo haga un curso de paciencia. Se trata de reconocer que solamente cuando mi espíritu está en conexión con el Espíritu de Dios, naturalmente va a haber un fruto que se llama la paciencia. Y si yo me encuentro impaciente en relación con los bienes materiales, lo que este indicador me está mostrando es que no estoy en el Espíritu. Y entonces tengo que buscar del Señor para ser restaurado. Y termina diciendo allí, el hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigos. Fíjense, mucho más claro y evidente. El que se apresura a enriquecerse. No es con impaciencia, no es apresuramiento. Pero yo no me quiero limitar solamente a mostrarte lo que la Escritura te dice. Yo más bien quiero dejar en tu corazón preguntas poderosas que te ayuden a saber si estás siendo o no impaciente. Y no solo ello, que si descubres en tu corazón que hay impaciencia en cuanto a adquirir los bienes materiales, pues puedas encontrar en la presencia de Jesús cuál es esa razón. ¿Qué fue lo que pasó en tu infancia? ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de tu vida? ¿Cuáles son esas mentiras que el mundo, el enemigo han sembrado en ti para creer que tiene que ser a través de la impaciencia? Para no poder confiar plenamente, porque aquí el punto, y aquí es donde quiero ser un poco cáustico y perdóname, pero lo hago con amor, es que no podemos pasar por alto esto. Yo quiero preguntarte de fondo, dime cómo tú confías que estarás en la eternidad con Cristo si hoy no confías en que Él suplirá todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Dime cómo es que tú puedes confiarle a Él la eternidad, pero no confiarle los centavos que necesites para poder resolver tu situación. Porque para Él son centavos, perdóname, no quiero despreciar tu necesidad. Pero es que para el dueño del oro y de la plata lo que tú y yo necesitamos son centavos. Así que si soy impaciente, probablemente lo que sucede es que en mi corazón hay un problema de confianza en Él. Y si ese problema de confianza en Él se está revelando en esta área de mi vida, ¿cómo puedo decir yo que estoy seguro de mi salvación? Yo creo que esto sí vale la pena venir a la cruz, volver a tener una conversación con el Señor, pedirle que nos revele por qué no estamos pudiendo confiar plenamente en Él para que sean suplidas nuestras necesidades y como resultado de ello, poder entonces
pedirle perdón, ser perdonados, extender perdón a aquellos que han sido usados por el enemigo para engañarnos y a través de ello poder ser libres de no solo la culpa, sino de la presencia del poder del pecado en nuestras vidas, de ese pecado de desconfianza y de impaciencia. Pero veamos otro fruto que tiene que ver con la benignidad. Mayordomos en el espíritu se identifican con la benignidad. Y este es un término que podría resultar un poco denso. A veces sabemos el versículo de memoria, pero no entendemos plenamente qué es lo que a qué se refiere este término. Benignidad viene de benigno, de bueno, y tiene que ver con el carácter de ser bueno, es decir, con el ser. Tiene que ver con el ser más que con el hacer, y ya vamos a ver más adelante el tema del hacer. Pero aquí tenemos que ver es con el ser buenos. Entonces, mayordomos en el espíritu se identifican con ser. ¿Con ser qué? Pues ser hijos de Dios, porque hemos sido adoptados por la sangre de Cristo. Hemos recibido el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, un mayordomo en el espíritu es uno que trata los bienes materiales, que se relaciona con los bienes materiales como un hijo de Dios. Claro, el punto es, bueno, ¿y qué es lo que hace un hijo de Dios? Déjenme compartir algunos textos bíblicos que nos ilustran esto perfectamente. Salmos capítulo 112, versículos 5 y 6 dice: bien le va al hombre que se apiada y presta. Arregla sus asuntos con juicio, porque nunca será sacudido, para siempre será recordado el justo. Claro, cuando tú y yo reconocemos que somos hijos del Dios Altísimo, nosotros podemos expresar esa identidad a través de la piedad, de la misericordia. Podemos ser como Él. Él es nuestro modelo. Pero Proverbios 15:16 dice: mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación con Él. Ojo, es importante demostrar que ese carácter de hijos de Dios nos lleva a poder ejercer nuestra identidad de hijos a pesar de no tener dinero. Porque sí, probablemente nosotros podemos tener una sonrisa y poder lucir como esos hijos de Dios cuando aparentemente no tenemos angustias materiales. Pero ¿qué pasa el día que sí las hay? ¿Mi carácter se transforma? ¿Mi carácter más bien se vuelve de turbación? ¿O puedo mantener la identidad de hijo? Porque no es el dinero ni la abundancia de los bienes los que me dan mi identidad. Y ojo, porque esto nos trae a cómo vemos a las personas. Y esto sí que solamente Dios y tú o yo, en cada uno de nuestros casos, podemos saberlo. Pero ¿cómo valoras tú a la gente? ¿Por lo que tiene? Eso está hablando de cuál es tu carácter, de cuál es tu identidad. Porque como lo advertía también el Nuevo Testamento, si un hombre adinerado llega a la iglesia y le damos el primer lugar y luego llega otro que no tiene bienes materiales y lo despreciamos por eso, estamos pecando. ¿Y por qué? Porque es que estamos asociando la identidad, es lo que es la gente por lo que tiene. Y esto no es conforme a la voluntad de Dios, porque el que es un mayordomo en el espíritu es alguien benigno, el carácter de Cristo está formado en él y por eso sabe reconocer que es hasta mejor lo poco con el temor del Señor que tener mucho pero estar apartado de Él. La valoración que hacemos de nosotros mismos y de los demás habla de si estamos en el Espíritu en cuanto a la benignidad en relación con los bienes materiales. Pero Proverbios 20:10 también habla de otro texto que es poderoso: pesas desiguales y medidas desiguales, ambas cosas son abominables al Señor. ¿Cómo está tu actitud frente a la rectitud en los negocios? ¿Cómo está tu actitud frente a la manera como te desempeñas en tu trabajo? ¿Lo haces para el jefe? ¿Lo haces por recibir el salario? ¿O lo haces para Dios? ¿Cómo
Te relacionas en cuanto al pagar tus impuestos, a la honradez en el pagar los servicios públicos. Todas esas cosas hablan de tu carácter. Como un hijo de Dios, tú claramente vas a aborrecer lo que Él aborrece. Y lo que la Escritura dice ahí, el hacer trampa, no. Eso lo aborrece Dios. ¿Qué pasa si te dan más en el vuelto? ¿Te devuelves y lo reintegras? ¿O simplemente dices, uy, gracias porque me bendijiste? Falso. Dios sí te quiere bendecir, pero Él no va a escoger caminos que sean aborrecibles para Él, abominables para Él. La trampa, el engaño, la falsedad en los negocios son cosas abominables al Señor y por lo tanto deben ser abominables para ti, quien eres un hijo de Dios. Si eres un hijo de Dios, serás un mayordomo en el Espíritu y por lo tanto tu carácter será benigno. Pero sigue diciendo el libro de los Proverbios, más vale el buen nombre que las muchas riquezas y el favor que la plata y el oro. ¿Qué estás valorando tú más? ¿Qué tanto aprecias tu buen testimonio en función del dinero? ¿Sí? ¿Qué estás dispuesto a dejar de hacer, aunque sea muy rentable, solo porque el nombre de Dios sea glorificado? Porque tú como hijo de Dios estés reflejando la verdad de Él. Y claro, podemos también irnos a 1 Timoteo 6, en donde antes de hablarnos de la raíz de todos los males dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Esto nos está hablando de el carácter, cómo se destruye el carácter producto de una relación incorrecta a los bienes materiales. Y más adelante en el versículo 17 dice, a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Ojo, uno que es benigno puede tener claridad en que su confianza no está puesta en lo que tiene, sino en Dios, a quien reconoce como la fuente de lo que tiene. Y que obviamente no puede ser alguien orgulloso, porque no fue por su mérito, no fue por sus grandes esfuerzos o por sus maravillosas ideas, sino que reconoce que es por la gracia divina que es lo que tiene. Entonces, mayordomos en el Espíritu se identifican como hijos de Dios con la benignidad. Así que también es tiempo para que no solamente veas lo que la Escritura está diciendo, sino que te hagas preguntas complejas. ¿Estás siendo alguien con un carácter benigno? ¿Realmente estás viviendo como un hijo de Dios respecto a los bienes materiales? ¿Has permitido que tu carácter sea afectado por tu deseo de adquirir más, de tener más? Aún no estoy hablando ni siquiera de una avaricia desenfrenada, de tener muchísimo. Quizá a lo mejor sea de algo que tú creas que es necesario, que es legítimo. Pero eso está por encima del carácter que debes tener como hijo de Dios. Y si así fuera, ¿qué es lo que está fallando? Buena oportunidad de volver otra vez a la cruz de Jesús. Buena oportunidad de, ante sus pies, venir con humildad y decir, Señor, necesito entender. Necesito ver por qué. ¿Por qué yo sí estoy siendo inclinado al engaño? ¿Por qué si yo estoy viendo con ligereza estas actitudes como que todo el mundo lo hace? Cuando tú lo que esperas de mí es que yo me parezca a ti porque soy tu hijo. Él te va a responder. A través de su Santo Espíritu Él te va a revelar. Y va a empezar a sanar todas aquellas cosas. Sí, quizá Dios está trayendo a tu corazón el recuerdo de unos padres que no fueron el mejor ejemplo de esto. Quizá de tu padre o tu madre haciéndole la trampa al peso porque era la única manera de sobrevivir. Pero hoy Dios quiere traerte una revelación fresca y decirte, perdónalo.
Porque si fue un mal ejemplo para ti, necesitas perdonarlo, porque claro, eso ha traído maldición a tu vida. Pero ¿sabes qué? Yo quiero ofrecerte algo distinto. Quiero que aprendas a confiar en mi provisión, que de ninguna manera va a contradecir mis principios, que nunca va a tomar un atajo ni un camino truncado y extraño para proveerte lo que necesitas, sino que te va a permitir mantenerte en tu carácter de hijo para satisfacer tus necesidades. Y para terminar en el día de hoy, vamos a ver otro aspecto, otro fruto, y es que mayordomos en el espíritu practican la verdad. Y aquí es donde quiero hacer claridad, en que si hablábamos de benignos como el ser, la bondad es algo semejante pero que tiene que ver con el hacer. La benignidad tiene que ver con que soy bueno porque soy hijo de Dios, porque Dios me redimió, me está restaurando, me está restituyendo y me está transformando conforme a la imagen de su Hijo. Pero ahora también es un fruto del Espíritu el hacer la bondad, el hacer cosas buenas. Entonces, esto obviamente está articulado, van de la mano. Yo no puedo decir que soy bueno y no hacer lo bueno. O yo no puedo pretender hacer lo bueno si no estoy viniendo desde el ser bueno. En ese sentido, Proverbios capítulo 10, versículo 2 dice, tesoros mal adquiridos no aprovechan, mas la justicia libra de muerte. El hacer el bien claramente tiene que ver con una mayordomía en el espíritu. No. Cosas mal habidas no se vale. Ni siquiera por un propósito santo o aparentemente santo. Hay quienes, bueno, el gran engaño del socialismo y del comunismo en el mundo se basa en eso. Es un poco el concepto del Robin Hood. Vamos a robarle a los ricos que nos han explotado para repartirlo a los pobres. ¿Y cuál ha sido el resultado? Vaya y mire Norcorea, vaya mire Cuba, vaya mire la Unión Soviética que tuvo que salirse de ahí y reformular su modo de producción para poder reconstruir a su nación. Vaya y mire cada nación donde se ha tratado de implementar el socialismo y el comunismo, que esto no es política, esto es espiritual, quiero decírselo. Porque el comunismo y el socialismo nacen de la iniciativa satánica de quitar a Dios del centro y del trono y de poner al ser humano o al Estado en él. Y de pretender hacer sí lo que Dios reveló desde el libro de los Hechos, una sociedad en la que el verdadero amor fuera el que pudiera permitir que hubiera equidad. Y falsificar eso pretendiendo que fuera la humanidad, el ser humano, la misma religión del Edén que se le vendió a Adán y Eva, querer ser dioses, fue lo que llevó y lo que ha traído tanta miseria, destrucción, asesinatos al mundo. Pero con esto no estoy diciendo que el consumismo y el capitalismo salvaje sean el camino, porque tampoco, eso es amor al dinero. Lo que quiero decir con esto es que definitivamente, aunque yo tenga propósitos que aparentemente sean buenos, lograrlos a través de un camino incorrecto es aborrecible, es abominable para Dios. No. No podemos ser creyentes y estar basando nuestro pensamiento en Maquiavelo, pensando que el fin justifica los medios. No. Tesoros mal adquiridos no aprovechan. Es la justicia la que libra de muerte. Éxodo 23:8 dice: ojo, no aceptarás soborno, porque el soborno ciega aún la vista clara y pervierte las palabras del justo. Claramente, uno de los graves problemas de la sociedad actual, la corrupción. Solo si obedeciéramos lo que nos dice el libro del Éxodo, no aceptarás soborno, resolveríamos este problema. Pero no, hemos creído pensamientos humanos como el de aquel expresidente que en paz descanse de nuestra nación, que dijo que era que la corrupción había que mantenerla en sus justas proporciones. No, eso es falso. Eso es una resignación a la maldad y eso es lo que nos ha traído lo que estamos viviendo. No, simplemente es, si tú eres un mayordomo en el espíritu, eres uno que practica la bondad y por tanto no puedes aceptar el soborno.
Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 8 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé conforme propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para buenas obras. Un mayordomo en el Espíritu es uno que practica la bondad. Sí, que es capaz de creer esto. Miren, nada más espiritual que una declaración como esta. Si nos vamos a la mente humana, si nos vamos al sentido común humano, ¿cómo es posible que sea mejor dar, entregar más? No, o sea, matemáticamente eso me reduce. Pero lo que dice la Biblia es que Dios ama al dador alegre, al que es capaz de dar con alegría, el que es capaz de dar abundantemente, el que entiende en que al hacerlo está sembrando bendición, está sembrando bondad y va a haber una cosecha abundante. Es este el mayordomo conforme al Espíritu, aquel que es capaz de no dejarse guiar por el instinto natural que le dice, uy, no, si usted comparte lo que tiene, pues le va a quedar menos. No, es uno que es capaz de creer lo que promete aquí, dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. O sea, lo que está diciendo Dios es que entre más generoso uno sea, uno va a tener más abundancia. Eso es fuerte para la carne, es decir, para la mente, para los sentimientos. Pero eso es de lo que habla el Espíritu, practicar la bondad. Y en Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. O sea, sí, aquí hay una promesa clara que otra vez solo puede nacer del Espíritu. Miren, yo puedo en la carne decir, oiga, sí, la generosidad, pero si estoy pegado en la carne voy a ver que mis recursos se disminuyen cuando doy. Pero es cuando estoy en el Espíritu en el que yo puedo decir, Señor, pero si todo lo que tengo tú me lo has dado y me has dado más de lo que yo hubiera imaginado en mi vida, pues yo voy a ser como tú, voy a dar, voy a practicar la bondad. Y estoy confiado de que tú vas a seguir supliendo y como hasta hoy lo has hecho, vas a ser bondadoso. Y aquí mucho más contundente, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que mides se os volverá a medir. Lucas 6:38. Esto nos dice, nos anima y nos revela cuando estamos siendo mayordomos en el Espíritu. Piensa por un instante, ¿qué tan difícil es para ti dar? ¿Cómo reaccionas? Y no solamente me estoy refiriendo a los diezmos, que por supuesto, cuando hablamos de los diezmos, estamos reconociendo la propiedad de Dios sobre todos nuestros bienes. Porque, ¿saben? Yo podría diezmar y hacerlo en la carne, porque seguramente hasta bíblicamente puedo ir y referirme a Malaquías capítulo 3 y decir, pues Señor, si yo te doy a ti los diezmos, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás sobre mí bendición hasta que sobreabunde. Eso es buen negocio, voy a pagar los diezmos para que me des más plata. ¿Saben? Eso es una forma de diezmar en la carne. Pero cuando tú diezmas en el Espíritu, le estás diciendo, Dios, todo lo que yo tengo es tuyo. Y una de las cosas que me dices es que del 10% de lo que me ingresa, yo lo traiga a tu casa, lo traiga al alfolí. Pues yo lo hago por obediencia. Mira, si no abrieras las ventanas de los cielos y derramaras bendiciones, igual lo haría. ¿Por qué? Porque es que yo te amo a ti más que al dinero. Esa es una forma en el Espíritu. Es lo mismo en la práctica de la bondad. Sí, yo podría darle a los pobres con el único interés de rebajarme mis impuestos. O de ser famoso. Hay muchos famosos que tienen grandes fundaciones. Y pues yo no conozco sus corazones, pero ¿hasta dónde eso se hace para lucir bien? Para seguramente acallar la conciencia. Pero lo que me está diciendo aquí la Escritura es que nosotros estamos ya llamados a dar
con liberalidad, con amplitud, con la misma generosidad con la que Dios nos ha tratado. Y quiero terminar este sexto fruto del Espíritu ya en esta segunda entrega con un texto muy poderoso de Hechos capítulo 2 versículos 43 al 47. Dice: sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¡Wow! ¡Wow! Miren, esto es la iglesia. Esta fue la iglesia primitiva. Una iglesia en la que no fue la revolución bolchevique, no fue la reforma tributaria, no fue el Congreso de la República. No, fue el Espíritu Santo obrando en el corazón de cada uno. Dice, y todos los que habían creído estaban juntos. Y entonces ellos empezaron a sentir, pero si somos hermanos, ¿cómo vamos a dejar a los necesitados? No, vamos a compartirlo todo. Y todos vamos a vivir en una manera que va a glorificar a Dios practicando la bondad. No, es que esto no pasa por una reforma política. No pasa por una nueva constitución. Esto pasa simplemente porque la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros logre hacer lo que hizo en el primer siglo. Permitirnos recordar que, contrario a lo que contestó Caín, cuando Dios le preguntó por su hermano, sí, nosotros sí somos guardas de nuestro hermano. Sí, es que el gran mandamiento en el cual se resume toda la ley y los profetas es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Practicar la bondad es un indicador de un mayordomo que está en el Espíritu. Y por tanto, hoy te quiero invitar a que pienses en esos dolores, en esas dificultades que tienes cuando Dios está poniendo en tu corazón el dar. Cuando Dios te está llamando a ser generoso, aun cuando lo que tengas no sea demasiado. A preocuparte por el que está a tu lado. Y no solamente para decir, ven, oro por ti, sino que la Escritura dice, y si tú tienes algo para darle, tienes que darle. Para invertir de lo que Dios pone en administración en tus manos para la bendición de otros y para que otros, a través de ti y de ese acto de generosidad, puedan ver a Dios. Si eso no está sucediendo en ti, ve a la cruz. Una vez más, permite que Él hable a tu corazón. Permite que Él esté trayendo esa revelación fresca y renovada. Que te esté permitiendo ver a lo largo de tu historia de vida. Recuerda, nuestros quebrantos son el producto, sí, de nuestra naturaleza caída. La que Jesús con su sangre borra perfectamente. Pero también procede de las heridas que hemos recibido, de los pecados que han cometido contra nosotros, de los pecados que nosotros hemos cometido. Y eso nos quebranta, nos limita para poder ver y entender cómo Dios lo hace. Pero Él, a través de su obra regeneradora del Espíritu Santo, quiere revelártelo. Quiere mostrarte qué es eso que no está en orden en ti. Para que, con la fórmula más simple pero más poderosa que existe, eligiendo el perdón dado y recibido, poder ser restaurado y transformado, restituido al plan divino que Él tiene para ti. Así que recordemos, para ya concluir, Romanos capítulo 8, versículo 1 al 17, como lo vimos en la primera entrega. No lo voy a leer completo, pero voy a resaltar quizá 3 partes. Versículo 1 dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Sí, es verdad
que el pecado, el mundo y el enemigo han querido esclavizarte. El enemigo, lo dice la Escritura, vino a robarte, a matarte y a destruirte. Y para hacerlo te ha robado la paciencia. Te ha querido quitar tu identidad para que no seas como Él, bueno como es. Y te ha querido evitar las oportunidades de hacer como Él hace, es decir, de actuar con generosidad, con bondad. Pero también es verdad que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de esa ley del pecado y de la muerte. Tú puedes ser libre. Tú puedes hoy elegir no vivir más en tu carne. No vivir más, y quiero ahora saltarme al versículo 9, sin recordar esto. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Sí, claro. Es probable esta una oportunidad para decir, wow, Señor, puedo haber estado en esta iglesia por años. Puedo haber estado diciendo que soy un creyente, pero en realidad lo soy. ¿Será que tengo que volver a la cruz y renovar mi entrega y permitir que tú, el bautizador con el Espíritu Santo, me sumerjas en tu Santo Espíritu para que ahora sí el Espíritu de Dios habite en mí? Para yo poder estar convencido de que en efecto soy tuyo. Bueno, Dios puede estar hablando esto a tu corazón hoy. Y sí que vale la pena que te lo tomes en serio. Pero también quiero referirme al versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Sí. En este asunto de los bienes materiales, podríamos estar en cualquiera de los dos escenarios de la famosa parábola de este padre bondadoso que solemos llamarla del hijo pródigo. Podemos ser como el hijo pródigo, desfigurada una visión de hijo, tomando su herencia para ir a destruirla y destruirse. O podemos estar como el hermano del hijo pródigo, viviendo por años en la casa de su padre, pero siendo un esclavo. Diciéndole aquel día a su papá, oye, pero tanto te he servido y nunca me has dejado un cabrito. Y escuchando la respuesta de su papá diciéndole, pero tú siempre has estado aquí, ¿de qué me hablas? Tú siempre has sido el dueño. Por un lado o por el otro podemos no estar reconociendo que fuimos adoptados, que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual podemos decirle a él papá y vivir como hijos. Sí, quizá tú puedas estar equivocado en tu percepción. Quizá tú puedas estar en tu carne tratando de ser un buen esclavo en la casa de tu padre. O quizá tengas que reconocer que más bien estás siendo como el otro, que has tomado lo que tu padre te ha dado con bondad y lo has despilfarrado sirviéndote a ti, a tu ego, amando a los bienes más que a él mismo. Pero en cualquiera de los escenarios, otra vez la oferta es para ti. Él aún está allí esperando por ti. Él está ansioso de que elijas dejar a un lado tus emociones y tus razones para, como un nacido de nuevo, venir a su presencia y decirle, lléname más y más de ti. Sumérgeme en tu Espíritu Santo, bautízame con tu Espíritu Santo para poder ejercer esta mayordomía que tú quieres que yo ejerza. Para poder usar los bienes que son tuyos, porque la Biblia lo dice, de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan, conforme a tu voluntad y no a la mía. Sí, yo quiero que hoy, en este tiempo, cierres tus ojos allí y medites en todo esto que has escuchado y permitas que el Espíritu Santo siga trayendo esas preguntas, estos cuestionamientos poderosos, profundos, incómodos incluso, para revelar lo que Él quiere hacer para transformar tu vida.
Te invito a mantenerte en ese tiempo de intimidad con Él. Y no solo aquí, mientras voy a orar por ti, sino al salir de aquí, que te comprometas con este llamado a la mayordomía en el Espíritu. No se trata de buenas prácticas y buenas recomendaciones. Claro que son buenas y que vale la pena hacerlas. Pero se trata de que revises en tu corazón si en verdad estás ejerciendo como un mayordomo en el Espíritu o no. Y de no estarlo haciendo, que tú puedas ser restaurado, porque Él quiere restaurarte. Señor de los cielos, gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias, Señor, por cada persona que está viendo este mensaje, que está recibiendo esta palabra que es tuya para nuestra edificación. Padre, yo pido que esto que tú has revelado a sus corazones hoy, lo sigas recalcando, lo sigas insistiendo, y que conforme a tu inmensa misericordia y tu amor no descanses, Señor, por favor, en ayudarnos a entender eso que está mal, eso que tenemos que corregir en nuestro corazón, aquello en donde tenemos que permitirte que tú gobiernes, para que ahora sí, como un fruto, podamos ser mayordomos fieles, mayordomos que expresan esa condición desde el amor, porque te aman a ti más que a las riquezas, pero que también lo expresan desde el gozo, porque a pesar de las muchas o las pocas, a pesar de los retos o de los éxitos, están gozosos, porque su gozo no depende de los bienes que poseen. Pero también para que nos permita ser esos mayordomos que viven en paz, esa paz que procede de confiar plenamente que tú estás en control, de que tú tienes todo lo que necesitamos para proveer lo que nos haga falta, Señor. Pero como lo hemos visto también en esta entrega, mayordomos que somos pacientes, que dejamos atrás el afán por enriquecernos, el apresuramiento por obtener más o por resolver los problemas que tenemos, porque entendemos que es por el trabajo dedicado, por el trabajo bien hecho, en el que tú te vas a glorificar y vas a darnos lo que necesitamos para hacer las riquezas, para hacer los bienes que tú quieres darnos, poner a nuestra disposición para cumplir el propósito con el que nos creaste. Pero también, Señor, para que tú nos ayudes a afianzar nuestra identidad de hijos tuyos y por tanto poder ser benignos y también actuar conforme a tu ejemplo, ejerciendo la bondad. Gracias te damos por este tiempo. Te alabamos, te bendecimos y pedimos que tú sigas operando en nosotros para hacernos esa novia tuya, sin mancha y sin arruga, esa iglesia por la que tú vienes, esa iglesia que hoy está alumbrando en la oscuridad de un mundo que se pierde sin ti, Señor. Esa que en tiempos antiguos fue señalada de ser los que estaban de alguna manera desafiando al mundo, que estaban de alguna manera generando una transformación, mejor dicho, no dejando quieto cada pieza en su lugar, sino trayendo tu revelación que es poderosa y desafiante, Señor. Sí, que esos alborotadores del primer siglo vuelvan a existir en este tiempo, porque llenos de tu Santo Espíritu nosotros podamos hacer la diferencia. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo y nos vemos en nuestra próxima entrega. Tal y como somos, nos amó.